Hola, ¿cómo están amigos y amigas de 32 minutos? Estamos en este regalito que subimos siempre los viernes en la mañana. Lo estamos grabando 2 días antes, todavía en una lluvia inmensa, pero probablemente cuando esto se emita ya haya pasado este tremendo aguacero. Eh, Estoy con alguien que lo vengo conociendo ahora, pero lo conocí hace ya unos 3 4 días cuando me pasaron su libro, cuando lo empecé a investigar. Algo me había sonado en algún minuto. Y estoy muy entusiasmado, y yo sé que ustedes van a estar muy entusiasmados con conocerlo y con conocer de su obra. José Carlos Agüero, historiador peruano, escritor, que está de visita a nuestro país. Primero te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, José Carlos? Bien, bien. Le contaba que yo viví en mi infancia algunos años en Lima, Perú. Por lo tanto, tengo además ahí una cercanía importante. José Carlos está acá en Chile porque viene a presentar este libro que está editado acá en Chile, Sombriti, y que es una maravilla. Me cuesta saber por dónde va a fluir esta conversación, por dónde voy a entrar, por dónde voy a preguntar, si parto por el libro. Te voy a preguntar por el libro. Una pregunta que quizás uno la tenía para el final, pero desordenemos esto, porque además es una manera de escritura que me ha sorprendido. Le contaba que anoche lo volví a retomar a la 1 de la mañana, a la hora que me fui a acostar. Tuve mucho trabajo ayer y estuve 1 horita y media leyéndolo, porque de verdad que se devora. Es muy interesante. Una forma de escritura donde de alguna manera, desde la mirada de la historia, nos cuenta una historia. En este caso lo que estás haciendo es contar, hacerle un libro a tu hija para contar la historia, pero metes poesía, metes collage, es un híbrido, es casi un libro que es una performance. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué se trata Sombriti y que de alguna manera se liga con la obra que vienes desarrollando, donde quizás la idea que más resuena, la palabra que a mí por lo menos más me resuena, es la idea de una especie como de memoria obstinada? Puede ser, ¿por qué no? Memoria obstinada, el título de una buena película. Sí. Y sí, memoria puede ser también poder y política, territorio, son palabras que se me vienen a mí. No transmisión en un sentido bien general, transmisión intergeneracional, compartir subjetividades más complicadamente, pero creo que en el fondo es eso. Pero si tuviera que resumirlo, diría herencia cultural, o sea, qué es lo que podemos heredar, conscientemente o no, y advertencias. Sí. Entonces es un libro que está articulado para conversar con mi hija, que tiene 4 años, y es como ir interactuando con su cuidado y su crianza, pero a través de mi hija en el fondo, o quizá utilizándola, estoy intentando dialogar con el tiempo, digamos, la gente que no es de mi generación, o la que vendrá, o la que es de mi generación, pero quizá necesita hacer un stop para pensar en sus propias tradiciones, las cosas que ha heredado, la cultura, el lenguaje sobre todo, que nos vienen del siglo XX. Yo soy un hombre del siglo XX, y como creo que no sé cuánto de tu público será del siglo XX, pero quizá una buena parte. Una buena parte. ¿Sí? Y bueno, el siglo XX es muchas cosas, pero entre otras cosas es un lenguaje muy bárbaro y una cultura que ha producido mucha crueldad, pero lo hemos naturalizado. Entonces, digo, tengo una hija, todo el mundo tiene hijos. ¿Qué hacemos con esta cultura que nos atraviesa, que nos informa? Digamos? ¿La heredamos nada más o hacemos un paralelo y pensamos en qué es esta gramática, qué es esta subjetividad, que tal vez valga la pena pensar si es un buen regalo? Yo creo que es imposible, lo pensaba en la mañana, es imposible darle el contexto, porque estamos aquí conversando, porque queremos llegar a las personas que están viendo y escuchando esta entrevista. Justamente no hablar de tu propia biografía para poder entender, para poder conectarlo a propósito de la idea de la memoria obstinada, o eventualmente de la memoria que no quiere ser obstinada, porque de hecho hay algo de eso en el diálogo con tu hija. Tú mismo te reconoces quizás en una obstinación que no quieres heredársela, no quieres hacer eso. Hay la figura del mar, que es muy interesante, y lo del mar nos remonta a tu origen familiar, que tiene que ver con tus padres, militantes de Sendero Luminoso, en los 70, y además ambos asesinados. En tu propia biografía yo pensaba, me imagino, no digo nada muy genial, digamos, yo veo el libro, digo,
José Carlos, y cualquier José Carlos en el Perú, con menos de 50 años, un poquito más quizá, es como, no sé, en Chile llamarse, bueno, en el Perú también, llamarse Lenin, o llamarse, es decir, está clara la referencia, o llamarse Camilo o llamarse Ernesto. Se refiere a la Mauta, a José Carlos Mariátegui, y por lo tanto, obviamente que hay una tradición ahí que te pasa por el cuerpo. Eso, tus padres, sus decisiones, sus militancias, sus tempranas muertes, y por lo tanto tu necesidad de reconstruir tu propia biografía desde ahí. Eh, Cuéntanos un poco de ese tránsito, cuéntanos un poco de cómo se constituye y que claramente, seguramente define de manera compleja y probablemente contradictoria tu obra. Sí, digamos, hablando de herencias, esa es una pesada, ¿no? Los hijos de las militancias en general en el mundo tienen que hacerse cargo de cosas que no han decidido. Mm. Y hay militancias, o puede uno recibir cosas con orgullo y otras con problemáticas. Creo que en América Latina, la militancia progresista tradicionalmente ha recibido estas herencias entre conflictuada, pero básicamente con orgullo, Con digamos, orgullo. con orgullo y respeto. Mm. Y aunque no necesariamente los hijos saben qué hacer con eso exactamente, si continuar, si seguir la tradición, si reelaborarlo o criticarlo, ¿no? Asumirlo de una manera más crítica. En el caso peruano es distinto, porque aunque forma parte Sendero Luminoso de la enorme familia de extremismos de izquierda o de revolucionarios profesionales del siglo XX, digamos que su prédica y su práctica forman una pequeña familia de extremismos que llevaron la violencia profesional y racionalizada a un extremo, de instrumentalizar por completo la intermediación de los sujetos, ¿no? Y hacerlos básicamente medios para alcanzar un fin de una manera bastante bárbara. Entonces, la violencia estatal represiva, que digamos es lo tradicional que tenemos para pensar en cómo se contrarrestaron las revoluciones, en este caso el el sujeto histórico rebelde, era igualmente brutal. Y en el Perú es igualmente responsable de miles de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ese regalo de mala flor, digamos, es muy complejo de asumir en el Perú. De hecho, no se puede. Mm. No se puede no solamente porque uno tenga sus asuntos subjetivos, ¿ya? Sino no se puede porque colectivamente el tema está clausurado, digamos, como una vía posible de reelaborar tu conciencia, tu moral e inclusive tu política. O sea, es un tema delictivo. Mm. Hay unas leyes de apología del terrorismo. Se ha construido toda la actividad de Sendero Luminoso y de otros grupos subversivos en el Perú entre el 80 y el 2000 como terrorismo. Y por lo tanto, eso hace imposible esa transmisión de una manera que no sea o secreta o estigmatizada y además asumiendo tu lado externo, como expulsado de la sociedad. Bueno, en ese nudo que es conflictivo de vivir, porque igual uno quiere a sus padres, ¿no? O sea, no importa si son de Sendero Luminoso o no, y hay múltiples dimensiones del afecto que ahí confluyen, digamos que lo resolví o intenté resolverlo en un ensayo que escribí hace unos años, el 2012, pero se publicó en 2015, creo, que es se llama Los Rendidos. Sí. Entonces, de ahí digo, bueno, esto es un asunto, podría parecer particular, ser hijo de un senderista que en la sociedad hoy es un terrorista y que por lo tanto debería casi abstenerme de tener una memoria. Claro. ¿Sí? O condenarla directamente. Tener un secreto, compartir el secreto y asumir que es algo repudiable. Y no tener casi un derecho a un duelo, digamos. Y lo que intento solucionar allí no es tanto resolver qué hacer con eso, sino digo, bueno, eso no es un asunto personal, es un asunto público. Entonces voy a compartirlo y lo voy a poner a discutir y que lo resuelvan colectivamente la sociedad. Porque no es un asunto personal, no es un asunto psicológico. La gente suele pensar que, bueno, tiene un trauma, estrés postraumático, no hay una buena socialización, en fin, múltiples síndromes que podrían explicar el dislocamiento entre el sujeto y el colectivo, ¿no? Bueno, yo creo que no es eso, o en todo caso no es solo eso.
es un mm, asunto político, mm, ¿ya? Y obviamente cultural. Entonces, creo que ahí lo planteé, se discutió mucho en su momento cuando el libro salió en mi país, y creo que por lo menos para mí, en ese momento resolví el asunto de cuál es mi vínculo con el pasado más violento que representan mis padres y su partido, y me habilitó a imaginar, bueno, ahora voy a pensar en cómo me vinculo al poder, la violencia y el abuso de una forma que no tenga que estar a cada instante pagando ese tributo, mm, ¿no?, al poder, diciendo cada vez que tenga que hablar, voy a pedir permiso, digamos, ¿no? Hey, voy a decir algo, aunque sea hijo de terrorista. Entonces mm, ya no lo tengo que hacer, en todo caso que lo decidan otros, no lo voy a decir yo. mm. ¿Sí? El, tu padre es asesinado en una matanza horrible en el penal del Frontón, una isla, cárcel, el año 86, Sí, ya, 11, 12 años tenía. Y tu madre, algunos años después, tenías cuántos, 18 años más o menos, 17, 17, y aparece en una playa, a la orilla del mar, en Chorrillos. en Chorrillos, donde yo viví, Sí. sí. Y, mm, y de hecho en esa cuentas en el libro, una parte que no lo he terminado, lo recibí de manera muy casual, una muy feliz coincidencia este fin de semana, una cosa bella que ha pasado, bien mágica. Una persona me escribió de la editorial, Eduardo Cabello, de los que te traen, chileno, me escribe al WhatsApp el día sábado en la noche, y yo veo, no abro el mensaje para leerlo después porque estaba en una obra de teatro, después vuelvo a la obra de teatro, me voy a un local y él estaba en el local, vivía a una cuadra ahí, y me fue a buscar el libro. Entonces me pasó el libro y me dijo, te mandé un mensaje. Y yo dije, ¿dónde? Y después revisamos todo. No, mira, está genial la coincidencia. Y en el libro, que me lo he empezado a devorar, me lo voy a terminar este fin de semana, aparece de hecho, por ejemplo, y eso es la idea de la memoria, la imagen de un paseo en bote con tu hija hace poco tiempo atrás, pequeñita, y tú tienes, claro, una distancia con el mar. Tu padre muere en una cárcel isla asesinado y tu madre asesinada también. A la orilla del mar aparece su cuerpo. Y en esa figura del mar hay ahí la contradicción, digamos, de cómo tú heredas de pronto esa fobia al mar o no, o lo sueltas. Tal cual. Es una de las figuras retóricas, si quieres, que vengo usando desde hace años y que tiene que ver con una interpretación de cómo acaban los cuerpos finalmente y cómo el discurso tiene un límite. Entonces, no todo es discurso, y los cuerpos en realidad deberían ocupar cada vez un sitio más importante en nuestra cotidianidad y también en la discusión acerca de las ideas, ¿no? El cuerpo como tal. Tomando en cuenta eso, digamos, entiendo que la violencia, cualquier violencia, pero sobre todo la violencia armada extrema, no solamente destruye, sino que produce nuevos seres, entes, que pueblan el mundo, solo que no nos da muchas ganas de verlo. No. Si explota un cuerpo y estalla, no solamente produce la disminución de un ente, crea otros entes, ponle el nombre que quieras, pero son entes distintos que están poblando constantemente nuestro mundo. Cuando quemas un cuerpo, pues la ceniza que cae, Mm, ponle el nombre que quieras, residuo, mm, resto, exceso, en fin, cualquier teoría que te sirva, pero básicamente son otros entes, pero hemos asumido que podemos dejarlos de lado al momento de hablar de la normalidad. Son excepciones. Si lo ves con más honestidad, sabes que no son excepciones porque el siglo XX y parte del XXI está demasiado poblado por esos seres. En realidad compartimos el mundo con ellos. O sea, hay demasiadas guerras, demasiados genocidios, demasiados holocaustos, demasiadas dictaduras, demasiadas barbaries como para fingir que son singularidades. No son mm, singularidades. Partimos de ahí, el cuerpo, la memoria. Una solución poética que encontré en su momento fue, finalmente, quizá todos nos podemos encontrar en el paisaje. En el paisaje nos podemos conciliar, si no entre los seres pensantes, con la naturaleza. mm, ¿Ya? Si un perro se come los cuerpos de las mujeres campesinas en una zona del Perú, en Ayacucho, que es algo simplemente que pasó miles de veces o cientos de veces, finalmente el perro comparte algo de nuestra naturaleza. Y cuando el perro muera, todos los bichos. Y cuando los bichos a su vez entreguen su ser
al resto del paisaje, pues el ecosistema seremos nosotros. Entonces, esa idea panteísta, si quieres, me consoló un tiempo. Y por eso escribí como el mar es otra forma de sangre. Ya, entonces, porque todo es cuerpo. Todo. Esa visión, que como ves, no es simplemente una figura retórica, aunque inicié diciéndolo, sino que hay detrás un razonamiento. Es cierto que me lleva a una cierta mirada del mundo desencantada. Está claro, digamos, ¿no? Está claro. Sí. O sea, digamos, nadie podría culparte. No, hay un desencantamiento, pero también hay como un intento, por lo menos yo, de honestidad. O sea, no voy a fingir que no hay cuerpo flotando en el espacio. No me da el cuerpo hoy en el siglo XXI para seguir fingiendo eso. Ahora, ese desencantamiento es muy pesado. O sea, está formado de experiencia, de razonamiento, de tradición, de cultura. Y pesa en mi mirada. Digamos, son ojos que he ido construyendo. Son los que merece tener mi hija, que tiene 4 años, que no nació en 1975, que no tiene, o tiene 2 abuelos asesinados, ¿no? Pero que no vivió la experiencia de esa ausencia brutal, ¿no? Y que tampoco ha pasado por esta elaboración de que, bueno, el mar es otra forma de sangre. Cuando yo veo que interactúa con la playa, pero lo interactúa de manera gozosa, lo adhieres, lo quiere poseer no solamente el lenguaje, sino la materialidad del mar. No la palabra del mar, no el razonamiento que acabo de hacer. No, quiero abrazar las olas. Eso me genera a mí auténticamente un dilema, digamos, un dilema o un problema, digamos. Creo que no estoy diciendo locuras, pero me parece que frente a ese gozo, a ese deslumbramiento por el mar, prefiero que tenga ese mar libre de mi mirada y que si alguna vez se va a encontrar con esta otra perspectiva para mirar el océano, lo haga más adelante, pero con herramientas propias. Ahora, esto es imposible. Tampoco soy ingenuo. Sé que la transmisión es imposible de evitar. Por lo tanto, por lo menos creo que como no la puedo evitar, o sea, el contagio no se puede evitar. Todo el tiempo estamos contando historias, estamos escuchando música, estamos leyendo libros que, bueno, son del siglo XX. No va a poder pararse. Bueno, por lo menos puedo hacerlo explícito. Y si lo hago explícito, le doy una chance. Eso creo. En el libro también, yo quiero decir, yo estoy en una aproximación amorosa. Estoy enamorado de lo que he visto de tus libros y de algunas entrevistas que revisé. No lo hago nunca, no me da el tiempo, pero me entusiasmo mucho. El libro es un lujo, ¿eh? O sea, de aquí a comprar, porque más es una edición chilena, voy justamente a eso. Una de las cosas que uno ve y cuando te escucha, en las épocas en que en el cine se hacen los multiversos, entonces se va en el tiempo, se va, se vuelve, etcétera, todo se complejiza. Yo creo que hay algo de eso en tu escritura, en tu texto. Porque, por ejemplo, te retrotraes y lo usas de alguna manera como excusa en esta idea, digamos, de memoria recurrente en estos tiempos extraños, circulares, casi como esta mirada holística que nos estáis planteando. Aparece, por ejemplo, la figura de la guerra del Pacífico, como le decimos acá en Chile, la guerra de Chile contra Perú y Bolivia, como se le señala en el Perú, y aparece más bajo la figura, tienen que escribir, tienen que comprar este libro, tienen que leerlo de verdad, o sea, no se lo pueden perder, lo digo en serio, y aparece más ahí la figura, esta idea de él, cuenta, digamos, la historia de un álbum de figuritas, de cromos, de laminitas, álbum que es muy famoso y que cada cierto tiempo se reeditaba en el Perú, no sé si ahora, pero muchos años atrás lo se hacía, donde se contaba la guerra, ¿ya? Con figuritas, laminitas, con los héroes, los presidentes, las batallas y todo. Y de hecho te enfocas en un cuadro que es justamente un soldado chileno que bayonetazo, al parecer asesinado a una familia, digamos, está en un proceso. Entonces, hablas de eso, lo vuelves a tiempo presente, a tu propia infancia. ¿Por qué utilizas esta figura? ¿Por qué, para hablar de esto, de esta memoria más reciente, de esta compleja relación de Sendero y de la virtual guerra, no declarada, pero guerra que hubo en la década de los 80 fuertemente, en el Perú, que además puede explicar la emergencia de Fujimori, bueno, en fin.
todo lo que pasa, digamos, el orden ya en versión fujimorista. ¿Y por qué te pegas el salto temporal y te vas y agarras tanto los hechos de lo que es la Guerra del Pacífico como tu propia memoria infantil? ¿Qué te provoca esa mirada, ese gesto? Es que creo yo que la tradición no está hecha solo de lo inmediato, ni tampoco de lo que uno decide, ni los hitos no lo decidimos. No hemos decidido nosotros cuáles son las efemérides que vamos a marcar en nuestro ánimo, digamos, ni en nuestra identidad. Una parte la decidimos cuando somos adultos y pensamos que tenemos la suficiente capacidad para tener voluntad, lo que se llama agencia ahora. ¿Ya? Y igual es discutible, ¿eh? Sí. ¿Cuál es el margen de esa agencia? Es discutible. ¿Ya? Pero una enorme cantidad de cosas, o sea, el marco en el cual construimos nuestro espíritu, si quieres, viene dado por las instituciones, por la familia, por la propia tradición de las palabras y por la cultura. Y la cultura no sale del aire, digamos, es una producción dinámica, compleja y donde el poder interviene a cada instante, digamos. Uno de los principales productores culturales de cualquier lugar del mundo es el Estado, y el Estado va a intentar siempre construir su épica, su relato de manera muy heroica y teleológica, mostrándose como un agente siempre correcto y siempre en rumbo hacia algún lugar muy salvífico, digamos. Bueno, yo, como muchas generaciones en el Perú, han sido educadas para cohesionarnos internamente en torno a algunos nacionalismos y para construir enemigos a nuestro alrededor. Entonces es un mecanismo constante, así como se utilizó para generar generaciones que odiaron a Chile, ¿no? A partir del evento de la Guerra del Pacífico, como Ecuador. Sí. El mismo mecanismo lo que quiero decir es que es un procedimiento discursivo que no se agota en la Guerra del Pacífico. Es un procedimiento útil que ha demostrado ser eficaz para generar cohesión, no tanta deserción, e identificar claramente bandos que te permitan organizar las pasiones y las emociones y los sentimientos morales de una comunidad afectiva y política como es un Estado o un país, y creo yo eliminar en gran parte su espíritu crítico. Si las cosas se pueden explicar heroicamente en relación con un enemigo que es una abstracción, pero que se puede concretizar en un álbum de figuritas, ese poder es muy grande. O sea, no es algo que te aprendes como una suma, o sí, sino que cala en tu manera de entender la realidad política y social. Construyes tus sujetos. O sea, así como construyes a Dios, digamos, los que sean católicos, está allí, es un sujeto, no importa si existe o no existe, ocupa un lugar importante en tu mirada y en tu organización emocional, afectiva. Para el peruano y para cualquier otro en el mundo, porque se construyen todos más o menos igual bajo el mismo procedimiento, sí. El enemigo cruel e infame que te daña es necesario para la construcción épica, porque alguien tiene que salvarte de ese enemigo, o tiene que reivindicarte, o tiene que salvaguardar tu honor, o en su momento tomar revancha. Bueno, estos mecanismos de construcción de discurso oficial son permanentes. Entonces, utilizo esta tradición para decir que son lo mismo. Así como el cuadro del repase enfatiza. El mensaje no es que te conduelas como yo lo interpreto, de la familia que está siendo ultimada, sino que identifiques la infamia que comete el enemigo, en este caso el soldado chileno, pero podría ser trasladado a cualquier otro país, el enemigo repitiendo la infamia infinitamente en el tiempo. Ese es el poder de ese dispositivo. Bueno, hay que desmontarlo. No, yo no necesito ese enemigo. No quiero que tampoco mi hija necesite ese enemigo para poder interactuar con su comunidad política, que lo invente de otra manera. Ahora, ¿cómo? No sé.
O sea, recetas no tengo, pero sí sé que hay que desmontar esos dispositivos. En el libro propongo una manera que es simbólica. Es, bueno, no completes el álbum. La busqué. Ah, por eso no pones finalmente la... Puedes no repetir la infamia, no completarla. Son 6 figuritas Un y mosaico. un mosaico. Y aparecen algunas repetidas, y hay una que no aparece. No voy a decir cuál es la que falta para que lo vean en el libro. Y yo la busqué, fíjate, después busqué, hice el ejercicio anoche, 3 de la mañana, buscando por qué no está, que lo quise googlear. Ya, tonteras. Mira, fíjate qué interesante. Quiero hacerte una última pregunta, para no abusar de tu tiempo, José Carlos. Estoy seguro que vamos a repetir alguna conversación en algún formato quizás telemático en el futuro. Creo que hay, de partida, no sé cómo, pero me van a tener que hacer llegar los libros que sé que no están en Chile, los anteriores. Personas, me parece interesante por algunas descripciones. Bueno, pero ya haremos. Ah, mi madre viaja a Lima en 3 semanas más. Tiene trabajo. Pero no puedo dejar de preguntarte, o creo, dudaba en este instante, también por los últimos hechos en el Perú. No te pido un análisis político, pero quizás justamente en este nivel simbólico, me refiero a la dejación del cargo y la cárcel que en este momento afecta a Pedro Castillo, sin siquiera entrar, a mí particularmente no me interesa, al menos en este espacio de conversación, digamos, como lo político, en fin, las tramas, etcétera. Pero pareciera, y te lo pregunto como casi siempre pregunto yo, haciendo una afirmación que queda ahí para ser contrastada, problematizada, pero pareciera que hay como mínimo un dejo de clasismo, de racismo. Creo que no es del todo secundario que efectivamente Pedro Castillo no sea alguien que viene de Lima, que sea un cholo de la sierra, para decirlo, como seguramente le debe decir la oposición o le ha dicho en el minuto en que lo sacaron del poder. Y además de los errores propios. ¿Cómo te parece que se está construyendo este día a día muy extraño, pero a la vez normalizado en el Perú? Pero este fenómeno, digamos, de la emergencia de Pedro Castillo y de su salida, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que pasa en el Perú? La eterna repetición, parece. Es un colapso. Hay momentos en que las sociedades tienen crisis. Es usual, digamos, se producen tensiones, se acumulan pesares y suelen estallar. Ha pasado en Chile, pasa en cualquier parte del mundo, digamos. En el Perú también ha pasado muchas veces. Lo malo, digamos, lo interesante en el caso peruano es que las crisis han sido por años estables, lo cual en términos de diagnóstico social no puede ser. Hay algo que estás leyendo mal. Lo que creo que estábamos leyendo mal todos era que no eran crisis normales, sino que evidenciaban un colapso social. Colapso social quiere decir que el Estado en realidad ya no está funcionando, las instituciones se han vaciado de contenido y el tejido social ha desaparecido. Esto tiene una larga explicación, pero en resumen es por la confluencia muy desgraciada de varios factores. Pero, digamos, el fujimorismo, que es una fuerza antipolítica, que se resiste a morir. No, es permanente, es la fuerza antipolítica más estable en el país en los últimos 30 años. Impresionante. ¿Sí? Y es antipolítica y antidemocrática, pero bueno, tiene razones para existir. Ha ido carcomiendo lo poco que quedaba de la institucionalidad peruana. Los partidos han desaparecido y han sido sustituidos por directamente grupos de interés, sino mafias, lo cual es muy duro, pero es la realidad. Y la institucionalidad en este momento ha sido tomada por estos grupos, por el fujimorismo y estos grupos de interés. Entonces, en la práctica, estamos ante un momento simpático, si quieres, para el que investiga, pero no para el que lo vive. Para el que investiga sí es simpático, porque, bueno, sabes que es un gobierno autoritario, pero se puede vivir. O sea, la vida puede discurrir. El Congreso funciona. El Poder Judicial y la Fiscalía, teóricamente, hacen su trabajo, aunque hay demasiadas evidencias como para demostrar que es violador de derechos humanos, coacta las libertades, reprime, hay 50 muertos. Entonces estamos ante un nuevo momento global, pero se inscribe en eso, donde no hay marcos morales, porque si los sujetos no están fundamentados por ningún vínculo, sino que todos tienen que sobrevivir su precariedad de manera individual, el universo moral se hace superfluo. Se elimina cualquier necesidad de moralidad. Lo que necesitas es maneras de solventarte a ti mismo tu existencia. Bueno, sobre eso, ¿qué se puede construir? En el caso peruano, nada.
sino simplemente espacios para disputar el aprovechamiento de los recursos. Eso es la sociedad. A eso los medios de comunicación llaman política, llaman discusiones, pero no, son simplemente eufemismos. En ese colapso explica Pedro Castillo, explica el momento actual, explica el autoritarismo, explica el racismo desatado, porque si no hay moral de instituciones que pongan un estándar mínimo, si antes pensabas que el cholo y el indio eran brutos y no tenían ningún derecho más que a ser intermediados y tutelados, pero lo pensabas, pero no lo podías actuar políticamente con brutalidad, al no haber marco de convivencia válido o compartido, ahora no solamente lo puedes pensar, ahora lo haces ejercicio público, lo haces fuerza, lo haces gestión, y ese momento estamos. El libro, que es de editorial Atmosféricas, mencionaba a Eduardo Cabello, con quien nos encontramos, entiendo que también acompaña Felipe Aburto, y los menciono porque, sácame una duda, este libro, esta es la primera edición y es aquí chilena. Primera edición chilena, así es. O sea, no está editado en el Perú. No. Lo encuentro fantástico. Espero que se edite muy pronto. Me parece encantador el ejercicio, me parece muy valiente el ejercicio. Yo te debo decir a los amigos de Atmosférica que cuando llegue a sus manos algún ejemplar de esto, la ultraderecha, lo van a hacer noticia. Y estamos editando, porque además esto cuenta con el apoyo del Ministerio de la Cultura, claro, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022, es decir, está financiado por el Estado de Chile. Y este tipo de ejercicios muy improbables pasan poco en un país que se mira mucho al ombligo como el nuestro. Ahí nuestra cordillera, nuestro mar parece que nos hace que estemos muy encapsulados. Me parece un ejercicio extraordinario, muy valioso, muy valiente de parte editorial y muy interesante de poder tener acá unas letras realmente muy, no sé si la palabra es sabrosa, pero me pasó eso, las ganas de seguir leyendo. Te quiero agradecer mucho, José Carlos, por haber estado acá. No sé si alguna quizás última reflexión. A propósito, me imagino que también lo notas y te das cuenta que llegas a Chile, entiendo que llegaste ayer, en estos días tienes varias actividades. Además, ya en estos últimos días previos a los 50 años del golpe de Estado y con todas las contradicciones que hemos hablado largamente en esta semana, en estos meses, en el momento en que uno podría decir, quizás el momento del gran consenso nacional es probablemente el momento en que hay menos consenso, porque la ultraderecha goza de buena salud en nuestros barrios y aquí en Chile también, y se empieza a negar lo que incluso hace 10 o 20 años atrás estaban medio así dispuestos a conceder algo, como que ahora están de vuelta. ¿Cómo lo sientes también tú que haces el ejercicio de la memoria permanente, estar en estos días acá en Chile? Que bien dices tú que es una cosa que está pasando en el mundo entero, y lamentablemente en eso nos parecemos un poco. Digamos, el recuerdo de lo que hasta hace poco no era celebratorio, digamos, Pinochet o Fujimori, hoy es algo legítimo. Se puede decir, y se puede decir en voz alta, e inclusive se puede intentar legislar en torno de la reivindicación de lo que antes estaba claro que era una barbarie. Ok, está bien. Yo creo que todos los momentos tienen razones, ¿ya? Algunas nos van a decepcionar, pero algunas nos van a dar pistas para revisar nuestra propia tradición de construcción de democracia, nuestra propia tradición de resistencia. Conversaba con Elizabeth Yelin el otro día para un podcast que tengo también en Lima, que se llama La Oruga, y ella justamente decía eso, decía así, son palabras de Elizabeth Yelin, la voy a intentar parafrasear rápido. Mira, a mí la memoria me interesa, obviamente, bueno, es la que es una persona muy importante en el campo en Latinoamérica y quizá en el mundo, seguramente en el mundo. Sí, pero la memoria solamente para enfocarme en la conmemoración y en el sufrimiento, pues ya no me sirve. A mí me interesa en todo caso vincularme a esas tradiciones que me vinculan a la resistencia. Y la resistencia además visitada por la inteligencia, es decir, constantemente criticada por a los que les corresponde actuar en el presente. Así que eso es lo que hay que hacer. Y, digamos, siempre habrá un espacio para la resistencia. José Carlos Agüero, Sombriti, me dicen por interno, mentira, lo tenía acá, se me había olvidado. ¿Dónde lo pueden encontrar? Ya está en librerías chilenas.
les podemos asegurar que está en la Nueva Altamira y en el Drugstore de Providencia, está en Metales Pesados, en el Barrio Lasterra, Bellas Artes, está en la del Fondo Cultura y Paseo Bulnes, la librería Gonzalo Rojas, está en la Ulises de Lastarria, está en la Calimera Providencia, está en Valparaíso, en la librería Manuel Rojas, está en Valdivia, en Gato Cauye, en fin. Está, ojalá que esté en más lugares. Yo me quedo con esto, que se lo voy a pedir apenas se acabe este programa, que me lo firme, que me lo dedique. Una conversación interesante. Muchas gracias, José Carlos, que estés muy bien acá en Chile y vuelve pronto, no te pierdas. Gracias, un gusto. Nos vemos. Chao, chao.